Buenas tardes, amados y amadas del Señor, ¿cómo están? Espero que bien. Quiero comenzar dándoles la más rica de las bendiciones de parte de nuestro Dios y pidiendo disculpas por esta grabación un poco, si se quiere, improvisada. Pero bueno, creo que es importante que pueda estar en un ratito en lo que va a ser el pre-Pentecostés en la Iglesia Bautista, donde nos reuniremos pastores y líderes para, como dicen los muchachos, calentar motores, ¿no? Y obviamente invitarlos a este sábado a partir de las 5 de la tarde. Después les voy a dar más detalles. Vamos a estar celebrando un Pentecostés unido con algunas iglesias de aquí de Solano y creemos que seremos ministrados en la palabra por un siervo que va a venir a edificar la vida de la iglesia y de todos aquellos que estemos presentes, ¿verdad? Así que bueno, después con más tiempo les voy a estar pasando la invitación. Quisiera que podamos completar el análisis a las cartas de Colosenses que escribió el apóstol Pablo, con la curiosidad de que Pablo no conocía a la gente a la que le estaba escribiendo, ¿no? Esto es una carta particular. Entonces, ¿cómo es que llega esta carta a las iglesias en Colosas, en esta parte del Asia? Bueno, llega a través de Epafras, un colaborador de Pablo, al cual Pablo respalda, respeta, impulsa. Habíamos hablado en la clase anterior de cómo Pablo trata a sus colaboradores con ese respeto, con esa humildad, con ese amor, procurando su crecimiento. Entonces envía esta carta a Colosenses, a la iglesia de Colosas, para apoyar el trabajo que allí están haciendo Epafras, Tíquico y Onésimo, ¿sí? De quien habíamos hablado en la primera clase con respecto a su amo Filemón. Pablo le va a estar escribiendo a esta gente con las referencias que Epafras les da, ¿sí? Le dice, bueno, pasa esto, pasa aquello, les da un informe y Pablo, para apoyar, insisto, el ministerio de Epafras y también, por supuesto, la obra indirecta del apóstol, porque el apóstol había predicado en Éfeso y al parecer Epafras se convirtió allí y de allí llevó el evangelio a Colosas. Pablo entiende que tiene cierta paternidad apostólica sobre ellos y entonces respalda al trabajo de sus colaboradores, principalmente de Epafras, y escribe esta carta. Pablo va a tratar algunos temas muy, muy interesantes. Nosotros pudimos verlos en el capítulo 2, cuando Pablo da advertencias sobre tres cosas. La primera advertencia que da es sobre las filosofías huecas, lo segundo, el legalismo religioso, y lo tercero, las disciplinas creadas por hombres. ¿Por qué Pablo puede hablar de estos puntos? ¿Por qué Pablo se ve en la obligación de hacerlo? Bueno, Colosas era una región habitada por turcos, lo que después serían turcos, no se los conoce en ese momento con esa nacionalidad, pero sí son sus ancestros, también judíos y también griegos. Entonces, Pablo va a luchar contra la influencia de cada una de estas culturas, pensamientos, ideas, como visión del mundo. Y bueno, la iglesia como contracultura en ese centro, ¿verdad? Entonces Pablo va a presentar argumentos, primero va a hacer un diagnóstico, ¿no? Va a desnudar estas tres culturas a través de advertencias, como habíamos visto en el capítulo 2, pero en el capítulo 3 es donde Pablo va a dar los argumentos para presentarse, para rebatirse frente a estas posturas, estos postulados a los que se enfrentaba la iglesia de Colosas. ¿Cuál es el punto de Pablo para poder expandirse el resto de la carta, ¿no? Si uno dice, bueno, volvamos a Gálatas, vamos a ver que la gracia va a ser el punto donde Pablo se va a parar para expandir toda su carta. Nosotros no lo estudiamos, pero si uno habla de Romanos, donde va a pararse Pablo para poder expandirse, va a ser en la justificación y la salvación. Bueno, en Colosas el punto en el que Pablo se va a parar para poder escribir a los colosenses y expandir su carta, argumentar todo lo que va a argumentar, va a ser la supremacía de Cristo. ¿Sí? Pablo va a apuntar directamente a esa supremacía del Señor. Supremacía que es mayor a los dioses paganos griegos, supremacía que es mayor a la ley,
con la que los judaizantes querían hostigar a los nuevos cristianos gentiles, y también supremacía mayor, obviamente, a la carne, ¿no? A los deseos de nuestra naturaleza, que eran contra las cosas con las que estaban luchando en la iglesia de los colosenses. Entonces Pablo va a escribir el capítulo 3 y parte del 4 dando estos argumentos contra estas influencias. Habíamos terminado el capítulo 2 hablando de una doctrina muy, muy peligrosa por aquel momento, que era el gnosticismo, ¿sí? Tenían un trabajo para entregar, lo pueden mandar después en la semana, no se preocupen, pero el gnosticismo tenía que ver con este desconocimiento de la esencia divina de Cristo, ¿no? De Jesús, esta escisión de Jesús con Dios, ¿no? Es decir, para los gnósticos Jesús también había sido creado, no era parte divina en la esencia del Dios Trino, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros eso lo rebatimos fácilmente porque hemos visto que todo el Antiguo Testamento habla del Espíritu y habla del Hijo. Ni hablar del Génesis, ¿no? En el primer capítulo de Génesis ya vemos la presencia de los tres como uno solo. Si bien no existe la palabra Trinidad, pero podemos ver esas características. Igual después cuando volvamos a las clases virtuales vamos a repasar un poquito esto para que quede bien claro. Podemos continuar diciendo que la supremacía de Cristo que Pablo establece, la va a establecer en la vida cristiana. Cuando hablamos del capítulo 3, comienza Pablo hablando de esto. ¿Cómo llegamos a hablar de esto? Bueno, por las razones que les dije recién. Hay otra filosofía, pero ya dentro de la iglesia, muy peligrosa, que tiene que ver con los ascetas, ¿sí? A-S-C-E-T-A-S, ascetas, que practican una ideología llamada ascetismo. El ascetismo tenía que ver con enseñar que el mal radica en el cuerpo y por tanto hay que maltratar al cuerpo para que sienta dolor y a través de ese dolor lograr la santidad, ¿no? Es decir, si yo me golpeo y maltrato mi carne, que es la que peca, y la logro someter, entonces me libero del pecado. Pablo va a establecer esto como una cuestión errónea. Él dice, bueno, sí es cierto que hay que someter nuestra carne, sí es cierto que hay que morir a la vieja naturaleza, sí es cierto que la carne es pecaminosa, pero yo no estoy hablando del cuerpo en sí mismo, ¿no? Sino estoy hablando de una naturaleza. Y esa naturaleza está en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces Pablo va a apuntar capítulo 3 y buena parte del 4 a enseñarles a los colosenses a evaluarse y evaluar su vida primero en torno a la familia, en torno a las relaciones y en torno, por supuesto, a la iglesia. Así que Pablo les va a dar una especie de paseo por la vida, tanto interior como exterior, de la iglesia de los colosenses, para que ellos puedan ir detectando en qué Cristo no es supremo, en qué Cristo no está gobernando. Para Pablo es fundamental esto, ¿no? Él dice, si Cristo no gobierna, si todo lo que es Cristo no gobierna, entonces por más que se golpeen el cuerpo, por más que se nieguen a sí mismos, por más que hagan lo que hagan, no van a lograr esta nueva vida a la que Cristo los quiere llevar en el Evangelio, ¿sí? Van a volver a caer, ya sea en el legalismo, ya sea en la naturaleza pecaminosa o ya sea en estas filosofías huecas de las que Pablo les había advertido hace un ratito. Comencemos a analizar el capítulo 3. Dice la palabra en el capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene
sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, ¿no? Del versículo 1 al 11 lo pueden releer, ¿sí? Por eso una de las ventajas que tiene la clase grabada es que pueden parar, retroceder y volver a escuchar. Pero en esta primera porción del capítulo 3, Pablo hace toda una argumentación de lo que significa pasar de una vida a la otra, pero no como un cambio cultural, sino como un cambio espiritual, un cambio de naturaleza, no un cambio de fruto, ¿sí? No aparentar que cambié, sino cambiar. Dice el maestro Rebolleda que el perro ladra porque es perro, ¿sí? Es decir, primero su naturaleza y después su fruto. Cualquiera puede emitir un sonido de ladrido, pero no por eso va a ser perro. Ahora, el perro ladra porque es perro, ¿sí? No es perro porque ladra. Nuestra naturaleza va a determinar nuestros frutos siempre. Por eso Cristo siempre apuntó a el cambio de naturaleza, el cambio de nuestro corazón y nuestra mente. Romanos 12, 1, 2 habla de eso, ¿no? Renueven, ¿sí?, su pensamiento, su mente en Cristo para conocer la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta. No se amolden, no se conformen a este mundo, es decir, no tomen la forma, el pensamiento de este mundo, sino renuévenlos. Acá Pablo va a hablar de dos cosas muy interesantes en estos versículos que hemos leído. La primera, cuando hablamos del capítulo 3, versículo 3, que dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. ¿Qué significa que la vida está escondida con Cristo en Dios? No significa que nosotros no tengamos que hablar del Evangelio. Al contrario, lo que Pablo quiere decir acá es que nuestra vida está segura, está escondida, está guardada, ¿sí? Con Cristo en Dios. Fíjense que Pablo está hablando de un lugar, de un ambiente, no está en cualquier lado de nuestra vida, sino que ahora está en Dios, está, como dirían otros pastores, en el hueco de su mano, ¿sí? Y después tenemos otro pasaje clave, que es el 11, cuando dice: no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo, ¿sí? Cristo es el todo y en todo. ¿Qué quiere decir con esto? No hay como Cristo. Ahí Pablo marca la supremacía de Cristo. Nadie puede abarcar todo lo que Cristo abarca y nadie puede ser más de lo que Cristo es, porque Él es todo y en todo, ¿sí? No puede, por más que haya otros dioses, por más que haya ideas, por más que haya, nada va a alcanzar ni el tamaño ni la dimensión de lo que es Cristo. Ahora, nosotros cuando recibimos esa nueva vida, dice Pablo, lo que tenemos que buscar es alcanzar la plenitud, alcanzar ser perfectos, alcanzar ser completos en Cristo. Que Cristo pueda gobernar todo nuestro ser, que nosotros le podamos entregar a Él todo nuestro ser, no una parte, porque Él es en todo, ¿sí? Él es en todo y Él es todo. No hay una parte que Cristo no pueda gobernar, ¿no? Lo que le está diciendo Pablo: no necesitan ustedes ni filosofías, no necesitan la vieja naturaleza y tampoco necesitan cumplir con leyes que ya no tienen sentido teniendo a Cristo, ¿no? Porque Cristo, vuelvo a repetir, es todo y en todos. Pablo entonces con esta primera parte lo que va a hacer es hablar de una pureza personal, ¿sí? Pureza personal. Pureza personal no significa que no pequemos más, sino, vuelvo a repetir, que podamos ir entregándole a Cristo, al Espíritu Santo, cada área de nuestra vida
que no está conforme a su voluntad, que no está conforme a sus pensamientos, sus enseñanzas, ¿sí? Que contamina nuestro interior, los malos pensamientos, las malas acciones, lo que yo hice y oculté, ¿sí? Cada cosa que representa pecado en nosotros, la intención de Cristo es que la podamos ir entregándola, ¿sí? Que lo podamos ir reemplazando. Yo sé que nosotros por ahí nos han enseñado que la salvación es una especie de suceso, ¿no? Uno recibe a Cristo en su corazón y ya sos salvo. ¿Es mentira eso? No, eso es cierto. Cuando vos te arrepentís y recibís al Señor como tu Salvador y tu Señor, somos salvos. Pero la salvación es el principio de un proceso, no es una cuestión espontánea, ¿sí? No es un suceso, sino que es un proceso. Pablo mismo va a explicarlo después, lo vamos a compartir, que a los que están en Cristo, nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. ¿Sí? ¿Se recuerdan ese pasaje? Bueno, en realidad no es un suceso, no es que ya las cosas pasadas ya están y las cosas nuevas son, sino que las cosas pasadas van pasando, vamos cambiando y vamos cambiando a medida que vamos entregando al Señor todo lo que tenemos que cambiar. Y las cosas nuevas van llegando, ¿sí? Es como un reemplazo continuo. Pero todo depende de la decisión que nosotros tomemos en cuanto a entregar lo que necesitamos entregar para que Dios pueda hacer su obra, ¿sí? Entonces, la primera parte del capítulo 3 de Colosenses, como dice la cartilla, nos va a hablar de la pureza personal. Luego vamos a estar también teniendo otra parte del versículo 12 al 17, ¿sí? Que se los leo. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ven cómo Pablo en la parte anterior utilizaba palabras que tenían que ver con defectos, tenían que ver con cosas malas, tenían que ver con cuestiones pecaminosas, y ahora las está cambiando por virtudes propias de quien tiene al Señor en su corazón. Vuelvo a repetir: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Miren qué medida, cuál es el modelo de perdón que nosotros tenemos. Así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Wow! Acá Pablo está hablando de el compañerismo cristiano, que la supremacía de Cristo antes estaba en nuestra pureza personal, ahora esté en nuestro compañerismo cristiano. Pablo va a hablar de soportarnos los unos a los otros. Esto trajo muchos problemas en la iglesia porque se malinterpretaba en el sentido de dejar pasar cosas que por ahí no tenían que dejarse pasar, sino que con mucho amor se debían hablar, se debían corregir, ¿no? Entonces la palabra soportar acá no tiene que ver con dejar que hagan lo que quieran conmigo, ¿sí? Sino soportar en el sentido de aguantar, de mantener, ¿no? Soportar en el sentido de sostener, de no permitir que mi hermano se caiga, de no permitir que mi hermano se derrumbe, sino soportarlo, ¿no? Como representando a aquella viga que sostiene las partes importantes de una casa, ¿sí? No como dejarme hacer, sino como soportar como aguantar el peso, ¿sí? Compartir ese peso junto con mi hermano. ¿Y cómo se logra eso? A través del perdón, ¿no? Si yo perdono a mi hermano,
Entonces tengo la capacidad de poder aguantar con Él, de poder estar codo a codo trabajando con Él, de poder ser una ayuda y una contención para mi hermano. Ahora, si yo me ofendí y entonces lo dejo de lado, o no estoy perdonando nada de lo que me hicieron, o tampoco logro pedir perdón, ¿no? Porque a veces somos nosotros. Pongo esa barrera, entonces esto no se va a cumplir, no va a haber un compañerismo como Pablo le está pidiendo a los colosenses. Después habla obviamente Pablo de la palabra, ¿sí? Tenemos que tener una dirección que tenga que ver con su palabra. Por eso es tan importante estudiar como hacen ustedes, por eso es tan importante congregarse, porque a través de la palabra el Señor nos va a guiar en esta vida de compañerismo cristiano, porque cuando nosotros ponemos la palabra que nos guíe, que nos exhorte, que nos aliente, que nos direccione, que nos corrija, lo que estamos haciendo es poner la supremacía de Cristo en esa vida cristiana, porque lo que nos va a dirigir no van a ser mis emociones, mi gana de pelearme, mi gana de insultar, mi gana de hacer chisme, sino que lo que me va a gobernar va a ser mi gana de hacer la voluntad de Dios, ¿no? De que Dios esté, como decíamos recién, en todos y que Él sea todo. Lo cual no es fácil, ¿no? Uno lo dice así sentadito, tranquilo, pero no lo es, no es fácil para nada. Nunca es fácil darle la gloria a Dios. Siempre es mucho más sencillo dejarnos llevar por nuestros instintos y nuestras emociones. Pero Pablo termina esta parte que les estoy enseñando diciendo todo lo que hagan, pero miren qué interesante, todo lo que digan, ¿sí? No solamente lo que hagan, lo que digan, sea dando gracias a Dios Padre para su gloria, ¿sí? No es fácil, insisto. No estoy diciendo que esto sea sencillito, ¿no? Pero miren, si no es difícil, que necesitamos al Espíritu de Dios para poder hacerlo. Pablo va a marcar por tercera parte la supremacía de Cristo en nuestra vida cristiana, ahora en la familia. No porque pareciera ser como temas disociados, pero no. Pablo, fíjense cómo va marcando estas escalas. Comienza por nosotros, ¿no? La pureza personal. Después el compañerismo en la iglesia y después el otro ambiente, que también es muy importante, como es nuestra casa. Y acá hay unas instrucciones que son bastante conocidas por nosotros. Del versículo 18 al 25, para cerrar el tercer capítulo, dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¡Wow! Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para que el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bien, vamos por partes. Qué interesante, ¿no? Acá Pablo está aconsejando sobre cuestiones familiares y las va a dividir en dos. Primero, los matrimonios, después la relación con los hijos. En cuanto a los matrimonios, Pablo cita algo que es muy interesante porque dice: casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Es decir, Pablo ya le está hablando de algo que ellos evidentemente conocían, ¿no? Porque ¿cómo conviene en el Señor? Bueno, Pablo va a estar hablando de lo que nosotros hablamos unas clases atrás en la materia anterior, que tiene que ver con esta cuestión no en sí de sometimiento del hombre a la mujer, ¿no? Porque dice como conviene en el Señor, sino en esa medida de amor de la que habíamos hablado cuando hablamos de Cristo y la iglesia. Después les habla a los maridos: amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Evidentemente en la cultura de aquel momento había asperezas para con la mujer, ¿no? Recordemos, siempre es importante decirlo,
Pablo está hablando a las mujeres en un contexto en el que las mujeres no tenían derechos de ningún tipo y que pertenecían al hombre, ya sea a su padre primero o ya sea a su marido después, ¿sí? De hecho, una de las cosas más peligrosas que le podía pasar a una mujer era quedar viuda, ¿sí? Porque, bueno, podía terminar en los peores sitios y con los peores oficios, sé que me entienden, para poder sustentarse, ¿sí? Más en la cultura judía. Y después habla de los hijos y de los padres, ¿sí? Siempre nosotros citamos la parte de los hijos, cuando decimos a los chicos que obedezcan a papá, que obedezcan a mamá. Pero qué interesante esta segunda parte. Porque dice, no, padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. Si padres, no tengan palabras duras para con sus hijos. No les está diciendo que no los corrijan. Lo que les está diciendo es, ojo cómo los corrigen, ojo cómo les hablan, ojo cómo lo que hacen, porque pueden desalentarlos. Qué palabra interesante. Eh, muchos adolescentes, y créanme, yo lo veo en las escuelas, están verdaderamente desalentados, frustrados, sin un norte a dónde ir, porque no están recibiendo las palabras correctas en su casa, no están recibiendo la enseñanza correcta en sus casas, ¿no? Me enteré ahora que el gobierno nacional, y sin ánimo de hacer ningún tipo de objeción política, porque no es la idea de la clase, pero como docente se los comento, ¿no? El gobierno nacional está pensando en un proyecto de ley donde los padres elijan si envían o no a sus hijos a la escuela, para que los padres sean quienes los eduquen. Lo que a mí me parece un desatino muy grande, ¿no? Si bien la escuela no está en su mejor momento, es cierto, pero dejar que solamente los padres eduquen a sus hijos en cuestiones tan importantes, en disciplinas tan importantes, me parece que es un gran error, porque hoy por hoy, vuelvo a repetir, hay un gran porcentaje de adolescentes y jóvenes que no alcanzan objetivos o no estudian o no tienen la motivación necesaria justamente por no encontrarla en sus casas. Entonces, si por ahí el único lugar que ellos tienen para poder encontrar esa motivación, ese norte, es la escuela y se lo sacan, bueno, va a ser difícil el futuro de nuestros chicos, ¿no? Entonces necesitamos poder entender que la educación es compartida entre la familia y la escuela. Pero miren qué interesante, porque Pablo escribe en una época en la que esto era impensado. La mayoría de la educación, la mayoría de las personas no recibía educación en la época de Pablo, más bien se dedicaban a trabajar, pero Pablo habla de esto tan importante, ¿no? Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten, no los frustren, tengan cuidado, sean buenos con ellos, sírvanle de ejemplo, de modelo, trátenlos con cariño, no digo que no los corrijan, pero midan sus palabras, ¿no? Sus palabras tienen un peso, sus acciones tienen un peso. Me parece que es muy interesante ese punto de Pablo, para poder seguir hablando también. Pero bueno, nosotros tenemos un poco tiempo en esto. Versículo 22 habla de la relación entre siervos y amos, ¿no? Hoy eso sería impensado, pero sí lo podemos trasladar a una relación entre trabajadores y jefes, ¿sí? De un lado y del otro, ¿no? Poder tener una justa relación. Es interesante eso porque puede haber injusticia de ambos lados, ¿no? Puede haber injusticia en cuanto al obrero que por ahí no está cumpliendo su labor o cumple a desgano o mete excusas para no trabajar, y también de parte de los empleadores, ¿no? Que las mismas excusas para no pagar menos, para ver cuánto puede hacer trabajar al empleado por el mismo precio. Es decir, la relación puede ser injusta de ambos lados. Sin embargo, Pablo nos invita a poder trabajar como si lo hiciéramos para el Señor, ¿no? Una especie de testimonio que Pablo está buscando en cuanto a una relación
que es muy difícil, porque entre padres e hijos y entre esposo y esposa hay un vínculo, como decía recién Pablo, que es perfecto, que es el vínculo del amor. Ahora, entre empleado y empleador no hay un vínculo de amor, sino hay un vínculo monetario, ¿no? Un vínculo de interés, un vínculo de necesidad. ¿Sí? Entonces Pablo nos invita a poder tener un buen testimonio, por eso incluye al Señor en la ecuación. Dice, no, lo que hagan, háganlo como para el Señor, ¿sí? Para poder recibir esa honra. Vamos a pasar al capítulo 4 y ya el último capítulo de el último capítulo de Colosenses, donde comienza hablando de esto que les decía recién, ¿no? En el versículo 1 ya hablan de los amos. Dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, ¿sí? Así que ahí Pablo hace referencia a las dos contrapartes. A partir del versículo 2 y hasta el 5, Pablo va a hablar de lo que es el trabajo diario. Es decir, para repasar, Pablo está hablando de la supremacía de Cristo del gobierno de Cristo en nuestra persona, la pureza personal, capítulo 3, del 1 al 11, en el compañerismo cristiano, capítulo 3, de versículo 12 al 17, en el hogar, capítulo 3, versículos 18 al 25, y capítulo 4, versículo 1, como leímos recién. Y ahora va a estar hablando de la supremacía de Cristo en el trabajo diario, en la cotidianeidad, versículos 2 al 6. Y dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Recordemos, eso es importante. Para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¡Wow! ¡Qué frase esa! Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder unos a otros. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, Pablo está hablando de la cotidianeidad, del trato cotidiano, ¿sí? Del día a día. Pero dentro de ese marco, Pablo hace referencia a algo que es importantísimo en el Evangelio, en nuestras vidas, que es la comunicación. Veamos parte por parte. Perseveren en la oración. ¿Por qué? Porque cuanto más oramos, más comunión tenemos con Dios. Entonces, cuanto más alejados estamos de Dios, es más difícil hacer la obra. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo qué quiere aquel que nos llamó a su obra, ¿sí? Entonces comienzo a hacer lo que yo creo que Él quiere y no lo que Él en realidad quiere. Por eso la oración es tan importante y perseverar en ella lo es. Velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Si Pablo está pidiéndole a los colosenses que oren por él y por su equipo, primero para tener la oportunidad de dar la palabra, y después para darla como debe ser. ¿Sí? No solamente tener la posibilidad de dar la palabra, sino poder decir lo que debe decir, ser oportuno, ser eficaz. Una comunicación eficaz. No por hablar mucho uno va a decir cosas importantes, ¿sí? Y en el 5 y el 6 ya es un consejo para los colosenses. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Redimir el tiempo. ¿Qué significará eso para Pablo? Ser ordenados con nuestro tiempo, porque es un tiempo que no va a volver. Es decir, Pablo lo que les está diciendo es, aprovechen el tiempo, redímanlo, ¿sí? No usen las horas al cohete, vamos a decirlo de una manera media vulgar, ¿sí? No pasen el tiempo por pasar, sino utilícenlo bien, sean sabios en la utilización del tiempo.
Y cuando hablen, la palabra siempre tiene que ser con gracia, sazonada con sal. Tienen que decir cosas con sentido. No hablen pavadas, no digan las cosas por decir. Que su palabra tenga contenido, pero que además, cuando la gente los oiga, pueda ser saboreada, entre comillas, esa palabra. Le puedan encontrar gusto, que la gente quiera escucharlos, que no sean ustedes una carga, que la gente no los vea y diga, otra vez este. Sino, qué bueno, mirá, vamos a preguntar, vamos a hablar, qué interesante es charlar con él. Que el Señor les pueda dar esa gracia, dice Pablo. Que el Señor les pueda dar esas palabras sazonadas con sal, ¿no? Que tengan gusto, que sea un gusto hablar con ustedes. Y cuando respondan, no sean ásperos, ¿no? Vos ya me tenés podrido traer una pregunta. No. Sino que podamos responder sabiamente, con tacto, con delicadeza, ¿sí? Que podamos tener una respuesta amorosa con la gente. Dependiendo de las personas que nos pregunten, porque hay personas que por ahí recién están comenzando en el Evangelio y que van a necesitar nuestra paciencia para poder explicar algunas cosas. Después, sí, yo reconozco, hay otros que por ahí ya tienen muchos años y por ahí lo que están buscando es controversias, peleas, conflictos. Bueno, con ellos también debemos ser sabios, ¿sí? Y no seguir charlas, como dije en la clase pasada, que no nos llevan a ningún lado, que eh, no nos van a edificar, ¿sí? Por eso Pablo habla de redimir el tiempo. No pierdan el tiempo en discusiones tontas, ¿sí? No en las personas, pero en discusiones que no tienen sentido. Hablen con sabiduría y pídanle al Señor esa gracia para poder saber qué responder. Pablo va a terminar presentando a su equipo otra vez, a partir del versículo 7. Pablo en las salutaciones finales dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, ¿se acuerdan de Onésimo? El que era esclavo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes, ¿sí? Pablo había hecho algo maravilloso con Onésimo, que era redimirlo, que era pagar su deuda para que él pueda ser libre de ser parte de la iglesia. Todo lo que acá pasa os lo hará saber, ¿no? Utiliza a Tíquico y a Onésimo como mensajeros, Pablo. Después nombra a otro. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí consuelo, es decir, los únicos judíos que están conmigo. Se ve que Pablo no tenía mucho compañerismo y apoyo de los judíos. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea, probablemente Efesios, y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Después de Demas vamos a ver qué pasa con él. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los odicenses y que de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hay que ver qué pasaba con Arquipo ahí. Versículo 18 y último: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordados de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, acá Pablo presenta su equipo como hace siempre, de manera tan generosa, y un poco nos podemos dar cuenta de cómo Pablo venía administrando las iglesias en Asia Menor, ¿sí? Tenemos a Aristarco, a Marcos, a Jesús, o el Justo,
a Epafras, a Lucas y a Demas, ¿sí? Todo el equipo que estaba con Pablo trabajando en ese momento y que estaba haciendo de conexión entre la prisión de Pablo y las iglesias que él estaba apostolando de alguna manera. Así que bueno, Colosenses termina de esta manera. Termina con Pablo aclarando algunas dudas, dando algunas indicaciones, presentando su equipo y listo para seguir trabajando una vez que él pueda ser libre, ¿no? Pablo nunca en sus cartas habla de que eso no va a suceder, salvo, como todos ya sabemos, en la carta a Timoteo. Pero Pablo aquí está dando instrucciones a través de sus colaboradores, lo que nos muestra algo que es muy interesante. La iglesia del primer siglo trabajaba de manera incansable, con mucha fe, con mucho amor, pero también con mucha humildad y compañerismo, ¿sí? Nosotros por ahí, antes de empezar a estudiar, antes de empezar a investigar un poco sobre lo que pasaba en esta etapa de la iglesia, pensábamos que solamente se movían los que estaban escritos, ¿no? Pablo, Pedro, Judas, Santiago, Lucas, Mateo, Marcos, Juan. Y pensamos que por ahí, bueno, quedaba ahí, entre esos superhombres, ¿no? que tanto hicieron por el Señor. Pero cuando empezamos a investigar, vemos que hay todo un equipo, que no tienen menor jerarquías, ¿sí? Que todos son importantes en las funciones que cumplen, pero que por ahí no tienen un nombre como carta, como libro en el Nuevo Testamento, pero que fueron muy importantes. Cuando leamos Romanos, bueno, no nos toca Romanos, pero si algún día estudian Romanos van a darse cuenta de que hay muchas personas más y que en realidad el Evangelio es toda una red de personas que trabajan mancomunadamente. Por eso, y con esto termino, el enemigo siempre va a estar dispuesto a trabajar en la división de la iglesia, porque sabe que, y lo sabe desde el principio, que lo que mantiene viva la iglesia es la unidad, ¿no? Entonces, volviendo a la invitación del principio, es importante que podamos compartir juntos este Pentecostés, este sábado, ahora les voy a dar más detalles, pero que podamos, aún en nuestras diferencias, porque las había entre Demas, entre Bernabé, entre Pablo, entre Marcos, las había, pero aún en esas diferencias, que podamos entender que somos parte de un mismo cuerpo y de un mismo reino. Cuando partimos el pan en la cena del Señor, los pedacitos todos son distintos, algunos pesan más, otros pesan menos, uno más chiquito, uno más grande, pero si nosotros volviéramos a juntarlos a todos, haríamos un solo pan. Que cuando Cristo venga a buscar ese pan grandote, que es la iglesia, pueda encontrarnos a nosotros siendo una parte chiquita, grande, no importa, pero que nos encuentre siendo una parte de su iglesia en el mensaje de su evangelio, ¿sí? Así que, amados y amadas, cualquier duda que tengan, me avisan. Todavía no hay trabajos, no vi que la cartilla lo haga, no que no significa que no lo estudien, porque va a haber un parcial y necesitamos estudiar para eso. Pero bueno, vayamos preparándonos ya para la semana que viene, abarcar, aunque sea una primera parte de Filipenses, ¿sí? Efesios la vamos a dejar para el último, pero vayamos estudiando para el lunes que viene Filipenses. Así que cualquier duda que tengan, vuelvo a repetir, me pueden mandar mensajitos, ¿sí? Que Dios les bendiga mucho, grandemente, y nuevamente disculpas por la clase de hoy, pero bueno, ya el lunes que viene estaremos en vivo y en directo. Que Dios los bendiga grandemente.